Raúl Cortés y esto es El choque inevitable. Es mi primer libro y espero que tengan el tiempo de acercarse a él y leerlo. Es una crónica analítica sobre la situación actual en México en términos de opinión pública, periodismo y poder en el sexenio de López Obrador. Ya está en las librerías, también se puede adquirir de forma virtual, en formato electrónico. Y bueno, en este libro pues aporto mi experiencia como periodista de 2 décadas en América Latina, trabajando como corresponsal extranjero y como directivo para varios medios internacionales, y también mis conocimientos como profesor de ética periodística en la universidad, donde ya llevo varios años dando esa materia, y creo que es un tema que es de rabiante actualidad y espero que en todo caso les guste mucho. Aquí estamos con la criatura, es el libro El choque inevitable, acaba de salir prácticamente de la imprenta en este mes de diciembre y bueno, es un libro que, bueno, en el que he trabajado durante bastantes meses, años en realidad, porque firmé el contrato con la editorial en 2019 y pues lo estoy sacando ahora, se está publicando ahora en 2022. Y bueno, espero que sea de interés para la sociedad mexicana. Es un libro pensado para las personas que tienen interés en cuestiones de política, de comunicación, por supuesto estudiantes de periodismo, colegas, periodistas, pero también para la sociedad en general, para ciudadanos a los que les interesen estos temas y que estén pegados a la realidad mexicana, a todo lo que está pasando en torno a las mañaneras del presidente López Obrador, a la relación que él tiene con los medios. Y lo que trato de explicar en el libro sobre todo es todo lo que tiene que ver con la ética periodística, que es una materia que doy en la universidad en una maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García desde el año 2017, y creo que es un elemento sobre el que a veces hace mención el gobernante López Obrador, AMLO, pero que la gente desconoce bastante, ¿no? Y creo que es importante que la sociedad entienda más todo lo que está pasando a partir de, pues eso, ¿no?, de los autores, ¿no?, que hay muchos que tocan este tema, y de los propios códigos deontológicos, los manuales de estilo que tienen muchos medios y que rigen su forma de trabajo, que eso la gente realmente no lo sabe. Bueno, yo firmé contrato con la editorial en el año 2019. La idea inicialmente era hacer un libro sobre fake news a la mexicana. Con el paso de los meses yo elaboré una primera parte de ese libro, pero bueno, la editorial me pidió cambiar un poquito el libro y centrar un poco más en lo que estaba sucediendo en términos de la relación entre el poder y la prensa, en la relación entre AMLO y los medios. Yo trabajo con la agencia de noticias Reuters y doy clases en la universidad, como decía. Como parte de mi trabajo yo sigo las mañaneras, las conferencias de prensa matutinas en el Palacio Nacional a diario. Entonces, bueno, esa fue una gran fuente de información. Yo menciono en la introducción del libro que en parte el libro está escrito por el presidente López Obrador, porque es una de las personas que más aparece citadas en él, ¿no? Porque es un análisis también en términos de opinión pública de lo que surge todos los días en la mañanera, y la mañanera de alguna manera marca la pauta, marca la dirección de los temas que se vuelven agenda informativa de forma muy hábil por parte del gobernante. Bueno, para mí es un ejercicio sorprendente. Yo llevo 2 décadas ejerciendo de corresponsal extranjero en distintos países de América Latina y antes trabajé en España. Jamás vi algo parecido en términos de la comunicación gubernamental. Es cierto que, por ejemplo, en México los presidentes anteriormente tenían actos diarios en distintas partes de la República donde se dirigían a un auditorio, pero el caso de la mañanera es muy especial. No voy a entrar ahora a referirme en sí al contenido y al formato de la mañanera, porque creo que ese es otro tema, pero la realidad es que en términos
si consideramos a la mañanera una conferencia de prensa, es algo inédito, no solo en la historia de México, por supuesto, sino también en la historia universal, por lo menos entre los países que tienen cierto peso geopolítico, como México. Hay casos como, por ejemplo, el del presidente Chávez, que se exponía mucho en televisión, pero no se trataba de ruedas de prensa, sino que eran actos más bien gubernamentales, donde hablaba con los ciudadanos, el famoso Aló Presidente. Hay otro ejemplo que algunos expertos citan, que es la Bundespresskonferenz en Alemania, que es un formato interesante, pero que en realidad es diferente a la mañanera porque en periodicidad y también porque no es convocado este evento por el gobierno o por la presidencia, sino por un grupo de periodistas que están asociados, el gremio, digamos, de corresponsales, que son cerca de 900, y que son ellos los que piden que una autoridad se ponga frente a los micrófonos 2 días a la semana para responder a sus inquietudes. En Estados Unidos hay una asociación justamente de una universidad estadounidense que analiza precisamente la cantidad de veces que los presidentes de ese país, del país vecino, acuden o se han puesto históricamente frente al micrófono y han atendido las preguntas de la prensa. Es la The American Presidency Project, este proyecto de una universidad estadounidense, y es llamativo porque en realidad el presidente norteamericano que más veces se puso durante sus 4 años de mandato frente a los medios a responder en una rueda de prensa es Calvin Coolidge, entre 1923 y 1929, con 73 veces. Pero si vemos los presidentes de los últimos tiempos, George Bush hijo, Obama, Trump, el promedio, digamos, anual es de unas 20 veces, lo cual es muchísimo menos de lo que se da en el Palacio Nacional y en México todos los días, ¿no? Definitivamente es algo extraordinario en términos de su originalidad y bueno, yo creo que luego está el tema del contenido y del formato, que es otro asunto, pero si se presenta como una conferencia de prensa es absolutamente única. Creo que eso es uno de los elementos más interesantes respecto a la mañanera desde el punto de vista del análisis, ¿no? O sea, yo digo que mi libro es una crónica analítica de este tiempo que nos está tocando vivir, y uno de los focos precisamente son esas figuras, ¿no? Yo las menciono, las catalogo en algunos momentos como las estrellas de la nueva fuente presidencial, ¿no? Porque son personas, más allá de que su papel estelar se les ha sido otorgado, digamos, no necesariamente por su función o su labor, sino por la preeminencia que le ha dado la presidencia, darles la posibilidad de acudir a una rueda de prensa del presidente. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que mencionaba antes, de las ruedas de prensa en la Casa Blanca, las personas que están preguntando pertenecen a medios que pueden demostrar con estudios de audiencia, trayectoria, etcétera, que tienen un peso específico en el mundo de los medios en ese país, y además les dan la palabra y los colocan en función de eso para que puedan hacer consultas, hacer las preguntas. En el caso de México es muy diferente. Hay dos cuestiones aquí. Por un lado, a mí no deja de llamarme la atención el hecho de que muchos medios, tanto nacionales como internacionales, hayan preferido no entrar al juego de la mañanera y o bien no acudir prácticamente nunca, o bien acudir y no realizar preguntas o realizar preguntas de forma muy puntual. Creo que ese es un punto clave, porque yo creo que la prensa tiene que preguntar si nos interesa o no nos interesa realizar nuestra función. La función de la prensa al final es ser intermediarios entre el poder y los ciudadanos, pedir al poder que rinda cuentas, ¿no?, respecto a las cosas que realiza. Y aunado a esto está el otro aspecto que me interesa, que son estas personas, estos personajes que han ido surgiendo, estas estrellas de la nueva fuente presidencial, que efectivamente no solamente son youtubers, blogueros. Lo más grave, en mi opinión, es que muchos de ellos ni siquiera son periodistas o no tienen una trayectoria
periodística refrendable, ¿no? Algunos incluso tienen activismo político previo y actual, en realidad, y bueno, eso hace que la mañanera no sea realmente una rueda de prensa como nosotros, los periodistas, en otras partes del mundo la vemos o creemos que debería ser. Sí, básicamente esa sería mi reflexión. Eh, que- eh, y todo, bueno, sí, esa sería mi reflexión, sí, hasta ahora.